¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre este libro que ya venimos comentando en videos anteriores de Michael Chekhov sobre la técnica de la actuación. Y vamos a tocar un poco la parte que habla de el texto y la representación, cómo pasar del texto a empezar a escenificar cosas. A veces como actores estamos en una primera sesión con el elenco, con el director, empezamos a tocar el texto y comienzan estos demonios internos o miedos o fantasmas de cómo voy a abordar eso, porque de repente empiezas a leer elementos que sí los entiendes racionalmente, pero no sabes cómo los vas a poder llevar a la parte corporal. Y justamente en este libro, Chekhov tiene una parte en la que habla de eso. Y voy a leer un poco algunos fragmentos súper interesantes. Dice, el actor, al empezar su trabajo sobre la obra, se encuentra entre dos polos. En un extremo está el texto escrito y su papel, y en el otro está su actuación real. Hay una enorme distancia entre ambos extremos, una distancia que para el actor es desconocida y posiblemente oscura. Claro, te sientas a leer el texto, lo entiendes, pero empiezas a pensar cómo lo vas a trabajar, cómo vas a llevar eso a la vida. Y ahí está un primer punto, lo piensas. Y ahí empiezas a entrar en tu cabeza, en tu racionalidad. Empiezas a pensar en qué vas a usar. Y eso es lo que Chekhov llamaba los clichés del actor, o la actuación llena de clichés que se basa en tratar de imponer racionalmente cosas que tú crees que van a funcionar, pero que no necesariamente siguen un impulso orgánico. Vamos a ver. Dice, la obra sigue siendo ajena para el intérprete hasta que averigua cómo interpretar en escena su contenido, o más bien hasta que tiene la capacidad de interpretarlo. Sin embargo, no se debe estimular su actuación hasta que no sepa o no sienta el nivel más profundo de contenido de la obra. Ojo a esto. Si el actor empieza los ensayos con clichés teatrales o viejos hábitos, su actuación seguirá un patrón muerto. Si se aproxima a la obra a través de la lectura de las palabras del autor, sin profundizar en lo que hay tras ellas, su conocimiento de la obra será superficial e inútil para la representación escénica. Seguirá existiendo una enorme distancia entre la obra y la actuación. O sea, si yo me pongo a hacer un análisis o investigación de la historia del dramaturgo, su contexto, la historia o el contexto histórico de cuando se escribió la obra, sigo entendiendo datos, racionalidad, información, pero no estoy conectando desde un punto de vista orgánico con qué cosa puedo hacer efectivamente con ese texto. Y eso es lo que muchas veces ocurre con el trabajo de mesa. Es una aproximación válida, pero funciona a un nivel básicamente racional. Es una acumulación de datos y de información donde puedes estar una semana entera discutiendo en mesa, casi psicoanalíticamente, sobre qué crees desde aquí sobre la obra, y de repente pararte después de una semana a ensayar y te das cuenta de que nada de lo que planteaste funciona. Y no es que esté bien o mal, es te funciona o no te funciona. Y empiezas a crear sobre la marcha. Entonces Chekhov planteaba dar el salto a la cancha desde el principio, trabajar en base a la imaginación, trabajar en base al gesto que te ayudará a anclar ya una intuición o sensación orgánica desde el subconsciente sobre el personaje y de ahí saltar hacia allá. Entonces dice aquí, ¿qué puede conectar ambos polos y eliminar así la distancia? Únicamente la fuerza de la verdadera individualidad del actor, que empieza en su subconsciente creativo y en su intuición artística. Claro, ¿cómo puedo yo empezar a crear? ¿Desde dónde? ¿Desde mi racionalidad? No, porque puedo empezar a cargar cosas que simplemente estoy pensándolas, pero que no son orgánicas. Pero ¿cómo apelo entonces a eso que está en mi inconsciente? ¿Cómo puedo convocar voluntariamente, por decirlo de alguna forma, mi talento personal o mi individualidad creativa? A través del gesto psicológico. Porque el gesto integra emoción y cuerpo al momento de hacerlo. Y eso despierta un tipo de sensación que viene desde el subconsciente. Es como un poder crudo, un poder primitivo, orgánico, que está en tu inconsciente y que el gesto psicológico lo puede convocar. Dice aquí, el actor debe admitir que no tiene libre acceso a su propio talento a menos que utilice una técnica especial para ello. El gesto psicológico le proporciona esa técnica. Al producir y practicar el gesto psicológico sugerido por el texto escrito, el actor se aproxima a los poderes creativos de su subconsciente. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Es un poco el ejercicio que te propongo que hagas, sea que eres actor o que eres director y vas a reunirte con tu elenco. Lee el texto y empieza a imaginar esa escena que estás leyendo y trata de visualizar cuál sería el gesto psicológico predominante en la acción de cada personaje. Si tú sientes, por ejemplo,
que el personaje que está llevando la acción tiene como objetivo conseguir algo, imagínate si el gesto psicológico, que no quiere decir que es la acción física, sino la motivación interna, podría ser pedir y estar en esta actitud constantemente desde su energía. Eso te da un punto de partida para poder actuar y es algo concreto. Entonces, lee el texto, visualízalo de esa manera y empieza a trabajar la escena partiendo desde ese impulso interno, repetir este gesto muchas veces hasta que la energía se ancle. Y empieza a trabajar la parte hablada a partir de lo que esa energía te deja. Es un poco la propuesta del gesto psicológico aquí de Chekhov. Desde el momento en que los poderes creativos del actor son estimulados y despertados por el trabajo sobre los gestos psicológicos, el actor abre sus ojos a la obra. Durante los ensayos y luego en escena, el actor sentirá siempre que los gestos psicológicos descubiertos meses antes permanecen en todo momento tras él. Entonces, básicamente, mis queridos amigos, la idea de pasar del texto a la representación parte de convocar esa energía vital, esa energía orgánica verdadera desde nuestro subconsciente a través del gesto psicológico. Entonces, si lo tenemos que dividir en 3 puntos es, leo el texto, visualizo el gesto, o sea, y empiezo a hacerlo, sería el punto 2, y luego el gesto, que es el detonante de mi energía interna, lo transformo en actuación real en el escenario. ¿A qué me refiero con esto? A que el gesto no es una acción física que el personaje va a hacer en escena, pero es el gatillo que genera el despertar de esa energía orgánica vital, la unión entre cuerpo, emoción y mente para después poder construir un personaje en escena de forma orgánica sin caer en clichés y en hábitos que son más que nada externos y que hacen que la actuación no se sienta real. Así que amigos, a aplicar esta información, bueno, si pueden también conseguir este libro va a ayudarles muchísimo. Si estás viendo este video en el fanpage de Michael Chekhov Perú, vas a ver que arriba hay un botón de comprar donde puedes acceder directamente a Amazon y adquirir este libro. Y si estás siguiendo este video en YouTube, búscanos en Facebook Michael Chekhov, Chekhov con KH, Chekhov Perú. Y síguenos también por ahí, donde siempre estaremos compartiendo más información como esta. Y como siempre, pedirte que compartas este video con gente que se dedique a lo mismo que tú como actor y como director y a quienes sientas que esta información les puede servir. Les mando un fuerte abrazo aquí desde Lima, Perú y hasta el próximo video. Chao, chao.